votar, elegir, escoger, discriminar entre uno u otro. Entonces los niños nos preguntábamos qué era eso de votar, qué era eso de la ciudadanía y qué era aquello, qué significaba, qué implicaba tener la edad suficiente para poder emitir un voto y elegir ya fuese a un diputado, a un senador y hasta a un presidente de la República. Luego supimos que ya estaba consagrado en la propia Constitución, que salió de manos de constituyentes, que se tenía la mayoría de edad a los 18 años, a los 22 años si ya se era casado, si ya se tenía la obligación conyugal, o a los 21 si se permanecía soltero. Entonces se adquiría la condición de ciudadano, estaba facultado por esos ordenamientos legales para poder votar, para poder elegir. ¿Cómo ansiábamos entonces tener 18 años? Bueno, no casados, no. Llegar a los 21 solteros, como casi todos llegábamos en aquellos entonces, para poder tener la ciudadanía y el derecho a votar y ser votado. Las elecciones se organizaban desde la Secretaría de Gobernación, dependencia política, la dependencia por excelencia de todo el quehacer político de nuestro sistema presidencialista mexicano. La Secretaría de Gobernación, por definición, tiene la gobernabilidad, la gobernación de este gran país. Y entonces tenía su dirección de electores, el Colegio Nacional de Electores, que organizaba cada proceso, lo mismo cada 3 años para renovar el Congreso Federal y cada 6 años la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República. Pero todo cambió en 1988, cuando después de la elección del presidencial y se empezó la idea de ciudadanizar, de responsabilizar a los ciudadanos mexicanos del proceso de la elección y con todo y la campaña. Mejorar los gastos, cuidar las erogaciones, de dónde provenían los fondos, quiénes podían hacerlo, quiénes podían aportar dineros para las campañas de este o aquel candidato, cómo abrir los tiempos en los espacios de la radio, de la televisión, de la contratación de servicios publicitarios a los candidatos. Puesto que antes era la Cámara de los Diputados, aquí en San Lázaro, donde un grupo de distinguidos recién electos diputados, muy prestigiados, bien reconocidos, personas de pro, sin tacha, se convertían en el colegio electoral y aquí se decidía qué tan legal, qué tan limpia, qué tan valedera había sido la elección. Había impugnaciones, había candidatos que al verse derrotados optaban por presentar su caso ante el propio colegio electoral y venir a defenderlo. El partido les proporcionaba el ala a la que perteneciesen, asesores, consejeros y hasta quienes argumentaban en pro de esa causa. Algunos ganaban, algunos lograban conocer, otros se quedaban en la mera impugnación y no pasaba absolutamente nada. Pero al ciudadanizarse, entonces el gobierno mexicano, sus entidades dejaron de meter las manos, dejaron de intervenir en la organización de las elecciones. Y por eso se creó el Instituto Federal Electoral, que tanto atrajo, tantísimo, concitó la atención de los ciudadanos mexicanos y fue muy aprobado y muy exitoso. Este IFE ha desaparecido. En su lugar se crea el Instituto Nacional Electoral. Es el Instituto Nacional Electoral la nueva entidad, fruto de una profunda reforma política que ha ocupado varias semanas, varios meses de discusión aquí en la Cámara de los Diputados en San Lázaro, donde se reúne y delibera la 62ª legislatura de este Congreso. Hoy se pretende que ninguna autoridad que tenga mucho dinero, los gobernadores, ninguna autoridad política, intervenga, decida, tuerza, mejore, empeore un proceso electoral. Los nuevos consejeros permanecerán varios años en ese cargo, tienen delante de sí la organización de las elecciones del año 15, del próximo 2015, en diversos estados de nuestro país. Ya se declaran, después de su elección aquí en San Lázaro, se declaran dispuestos a imprimir todo su esfuerzo, a poner todo su talento y toda su buena intención en que las elecciones sean creíbles, sean
verosímiles y sean aceptadas totalmente por toda la ciudadanía. Entre menos impugnaciones, entre menos asperezas se den entre los partidos y entre los políticos, pues todos la vamos a pasar mucho mejor. Bienvenido al Instituto Nacional Electoral. Esperamos, los mexicanos esperan mucho de este fruto del trabajo de los legisladores de esta 62ª legislatura. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. La diputada Lilia Aguilar, usted la conoce, es representante del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Diputada, gracias por su opinión. El camino para la selección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, yo diría que no solamente ha sido complicado, sino que, bueno, pues estuvo lleno de inconvenientes. Nosotros cuestionamos y fuimos vigilantes desde un inicio, no solamente del proceso, sino de lo que nosotros denominamos la falta de transparencia del proceso. Al final se llegó a un acuerdo básicamente de los 3 grupos parlamentarios mayoritarios, pero nosotros también en el PT somos responsables y constructores de instituciones. Y es por eso que creemos que era importante dar el beneficio de la duda a estos candidatos, sobre todo por la trayectoria de muchos de ellos, que luego ahora integran ya el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Primero, que demuestren en los hechos y con su currículum que no son cuotas de sus cuates nada más, es decir, que esto realmente no fue un proceso de cuotismo como se señaló y se decía en el proceso, y que también harán su trabajo con la mayor autonomía e independencia de los partidos políticos, como debe de funcionar un instituto electoral. Yo lo que diría es que hay personajes importantes, como el que se eligió finalmente como presidente, con una historia democrática importante, y que entonces eso a nosotros nos llevó a decidir tomar una postura sí crítica, pero también constructiva en la selección de estos consejeros, y bueno, pues reconocer el currículum no solamente de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, sino también de muchos otros que estuvieron en este procedimiento, que se presentaron ante el Consejo Técnico. Hay muchos evidentemente que son cuestionables, que nosotros creemos, bueno, pues que su pasado en la cuestión democrática no les ayuda, pero que también es ahora un buen momento para demostrar que el Instituto Nacional Electoral, que tiene muchas más atribuciones que el IFE, que es mucho más importante que el IFE, puede llegar a ser un instituto autónomo e independiente, no solamente de los partidos políticos, sino del titular del Ejecutivo. Un instituto fortalecido y democrático y autónomo le debe de fortalecer en última instancia, por decirlo así, en el hecho de que tenga la garantía de que cuando deposite ese voto en la urna, ese voto será contado y será válido no solamente para la elección de un presidente, sino para la representación de voces distintas en órganos como como el Congreso Federal o como los congresos locales, y no solamente que cuenten, sino que además a la hora de que se hagan las campañas, un instituto autónomo y fortalecido debe de garantizar que el ciudadano tenga la libertad de decidir y que no se le manipule de ninguna manera a través de comida, a través de tarjetas de algún supermercado, o simplemente con dinero manipulando su necesidad o manipulando su pobreza. Este instituto debe de garantizar que los ciudadanos seamos libres de toda naturaleza para poder tomar una decisión libre, responsable y democrática a la hora de seleccionar a nuestros gobernantes. El futuro es incierto, pero que tampoco podemos ser pesimistas en el futuro democrático de este país. Arturo Escobar y Vega, usted lo conoce, es el coordinador del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados. Diputado, ¿nos podría usted expresar su punto de vista? Hace unos días la Cámara de Diputados cumple con una de sus obligaciones constitucionales más importantes: elegir a los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Muchas veces la política, muchas veces los órganos legislativos, los gobiernos, tienen que cumplir expectativas que se crean por la parte política y expectativas que se crean
por lo que se consagra en la ley. Por muchos años, la Cámara de Diputados estuvo en falta al no tener las condiciones políticas, las condiciones matemáticas para poder conformar la organización del Instituto Federal Electoral vía sus consejeros electorales. Hace unos días, en esta definición, primero que nada se da la constitución del Instituto Nacional Electoral. Este nuevo órgano administrativo facultado por la Constitución para poder organizar, administrar y custodiar la democracia en nuestro país. Se decide la creación de un órgano nacional, a diferencia del órgano federal, con un objeto muy importante, que sea el gran responsable de la organización de los procesos electorales federales y en su caso también tiene la facultad para poder vigilar la organización de los procesos electorales estatales en cada una de las entidades federativas más el Distrito Federal. Con esta nueva facultad lo que se busca es que a pasos acelerados puedan las democracias estatales poder seguir avanzando y consolidarse en materia democrática como lo ha venido sucediendo con la organización de las elecciones federales. Este nuevo organismo tendrá que madurar, pero no tenemos la menor duda que con estas nuevas facultades de poder vigilar elecciones estatales, más una serie o un cúmulo de enormes facultades, múltiples facultades diría yo, para poder fiscalizar los recursos de los partidos políticos, las prerrogativas de los partidos políticos, cómo los gastan, cómo los invierten y cómo los comprueban. Por supuesto, una amplitud de facultades en materia de fiscalizar la prerrogativa en radio y televisión. Sigamos consolidando la democracia y que los partidos políticos, dentro de las prerrogativas que tienen en la parte económica y en la parte de radio y televisión, puedan configurar, puedan desarrollar, puedan explotar sus campañas absolutamente apegadas a derecho. Es un paso enorme para que sigamos consolidando la democracia en nuestro país y podamos dotarle al mexicano, al elector mexicano, de muchos mayores instrumentos para poder llegarse de información con la cual pueda tener un voto razonado, un voto bien pensado, y con eso sigamos avanzando en democracia. El Instituto Nacional Electoral está conformado por 11 mexicanas y mexicanos que cumplen a cabalidad, no nada más con los requisitos constitucionales, sino con un gran empaque académico, conocimientos político-electorales, y creo que dan seria ventaja para que pensemos que en las próximas elecciones federales y en lo que tiene que ver en su jurisdicción las elecciones locales, podamos seguir caminando en la consolidación de la democracia en nuestro país. México hoy está para construir grandes instituciones con solvencia, instituciones que nos puedan garantizar que en su inversión de recursos públicos, como en su desarrollo institucional, puedan darnos lo que todos queremos: seguridad jurídica y una gran percepción ciudadana. Esta nueva institución, constituida en tiempo y forma, diría yo, antes del tiempo legal, por parte de la Cámara de Diputados, es una gran noticia para los mexicanos. Hoy, por fin, la Cámara toma una definición para la constitución de este órgano en tiempo y forma, pero más importante aún, estamos empezando a dar la cara sobre aquellas facultades que por mucho tiempo no pudimos asumir por falta de capacidad y por falta de construcción de acuerdos. Muchas gracias.